atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Es tu consuelo saber que yo estoy junto a ti, guiándote hacia el cielo a ser feliz. Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una semana más a este espacio de hacer el encuentro con Dios. El equipo de NS Perú, aquí desde la Blanca Ciudad de Arequipa, semana a semana, comparte con ustedes este espacio, los amigos en Perú y en otros lugares donde nos vean o nos escuchen y a través también de las redes sociales. Esta semana nuevamente nos acompaña el padre Alberto Ríos Neira, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y asesor espiritual también del Movimiento Vida Cristiana aquí en Arequipa. Les recuerdo, él estado antes con nosotros, es vicario también episcopal de Monseñor Javier del Río, aquí, nuestro arzobispo en la ciudad de Arequipa. Padre, bienvenido y gracias por este tiempo. Muchas gracias, queridos amigos. También les agradezco este tiempo, esta oportunidad a ti, querido Hernán, para poder explicitar y tener mucha claridad cómo el sacramento de la confesión o reconciliación, el sacramento de la misericordia, tiene su fundamento en la Sagrada Escritura y no ha sido una invención de la Iglesia, como muchas veces dicen los mal llamados hermanos separados. Usted lo ha dicho ya, este es el tema que esperamos no solo, sino en unos programas más queremos tocar y ahondar, ¿no? Y usted ha preparado el material, le agradecemos. Ciertamente en esto de la confesión y otros temas como de la Iglesia, nuestros hermanos separados nos cuestionan la Eucaristía, el papado, la Virgen y el sacramento de la confesión, uno de ellos. Antes de, porque ya teníamos preparados los textos bíblicos, Padre, para ir empezando, cualquier amigo, oyente, televidente puede ya recurrir a su Biblia, usted lo va a mencionar, pero este paso previo quizá, ¿no? Invitando a la razón, Padre, y a cualquier persona, a lo mejor no creyente que nos puede escuchar o ver, pero este tema de el pecado, el perdón, la penitencia, no se reduce, no se soluciona, Padre, más bien en un ámbito sobre la culpa, el manejo, un trabajo terapéutico, no son como algo cucos que nos está poniendo la Iglesia y nos está asustando. Ya, mire, esa explicación que usted da no es solamente de este tiempo, siempre lo ha habido, ¿no? Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica, digo para que si lo tienen ahorita ahí en su casa, yo les recomiendo Biblia y Catecismo de la Iglesia Católica, los dos libros principales. Primero la Biblia, evidentemente, Sagrada Escritura inspirada por Dios, palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y el Catecismo de la Iglesia Católica, no el delgado del compendio, sino el grueso. Cuando vamos a la parte del pecado, que es en la primera parte del credo, ahí habla que muchas veces se quiere reducir al pecado como una distorsión, un error, una debilidad psicológica, y no, el pecado es ante todo una opción libre de la persona por hacerse daño objetivamente. Miren, es opción libre de hacerse daño en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Rupturas, ¿no? Eso, el pecado lo que genera es justamente la ruptura principal, que es la ruptura con Dios, pero tiene sus consecuencias que no es solamente con Dios. Tiene sus consecuencias conmigo mismo, con los demás, con lo creado. Vemos el pasaje, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando habla de la caída, ¿no? Es increíble cómo toda esta seducción de la serpiente lo lleva a llevarse por ilusiones y en el fondo Eva no se queda ella con el pecado. Transmite a la persona que se supone quiere y le incita a romper también con Dios. Entonces, el pecado siempre es difusivo. San Juan Pablo II decía que el pecado es un acto suicida y a la vez con el otro homicida. Y tiene razón, porque el pecado nunca se queda solo. Un pecado oculto en mi cuarto, en el baño, lo que sea, tiene consecuencias también sociales. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social por excelencia, ¿no? Somos personas humanas, tenemos la misma naturaleza y como cristianos, los que somos, también somos como una familia, una sociedad, ¿no? Si alguien hace algo malo, en la balanza de los hermanos cristianos católicos o los que no, afecta. Entonces, no es solamente que nos quieren generar cucos. Matar a una persona, evidentemente, es un acto totalmente contrario a la moral humana y cristiana.
Entonces, que tengas culpa, que no quieras reconocer tu culpa de un acto que ha sido consciente, premeditado, o sea, no le tienes que echar la culpa, no tienes que llamar a un psicólogo, si quieres lo llamas después, pero a quien tienes que llamar es a entrar en tu interior, a tu corazón y decir, oye, de verdad, he optado por el mal, he pecado. Lo que pasa es que en nuestro tiempo nos cuesta decir las cosas como son. Le tenemos miedo a la realidad. Y lo explicaré después por qué. Porque en el fondo tenemos miedo a reconocer los pecados porque en el fondo, cuando uno reconoce que hay un pecado, pero no hay alguien que me pueda curar, redimir, entonces trato de huir, trato de justificar, trato de relativizar. Todos lo hacen, es común, es natural. No, las cosas no son naturales. Que muchos lo hagan no quiere decir que sea natural. Que caigan personas en actos de sexualidad consigo mismo, la masturbación. Padre, pero eso lo hacen muchos, es natural. No, lo natural es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Y vivir de nuestra naturaleza cristiana siempre está en orden a nuestra plenitud humana, a ser santos. Por lo tanto, lo que no está en orden a lo auténtico, a la verdad, a la bondad, no es de Dios. Ni plenamente humano, ¿no? Ni plenamente humano. La iglesia es, el camino de la iglesia es el hombre. Es buscar que la persona se plenifique aquí al máximo, pero su plenitud máxima no es aquí, es en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios uno y trino nos ha creado para la comunión con Él en el cielo. No es aquí. Aquí estamos llamados al máximo despliegue, pero somos frágiles. Por eso murió en la cruz. Y para verdaderamente creamos que es Dios, resucitó. El mayor milagro de Cristo fue su propia resurrección. Si uno lee los textos, por ejemplo, de repente el evangelio que va a tocar este domingo en la misa, ¿no? O por ejemplo el que tocará Lucas capítulo 17, creo que habla cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? En todo caso en Mateo 16, el Hijo del Hombre, ¿no? Jeremías o Ezequiel o uno de los profetas, ¿quién dice que soy yo? Pedro le dice el Mesías, el Hijo de Dios, y después va a decir cómo va a ser un Mesías sufriente que va a morir. Y dice, y al tercer día resucitaré. No dice, al tercer día me resucitarán. O sea, es tan Dios que Él puede todo. Entonces, si Él puede resucitar, y acuérdense que la muerte no la creó Dios. Consecuencia. La consecuencia de todos los males es el pecado, Génesis capítulo 3. La muerte, todo. Entonces, cuando tengamos un problema, no le echemos la culpa al que no la tiene, más bien ha venido a curarnos de la culpa nuestra. Así es. ¿No? Así es. Mirar al crucificado nos tiene que decir, Señor, gracias. Increíble. Entonces, muere Jesús para con su muerte, que es Dios, paga todas las consecuencias de todos los pecados de todos los hombres, antes de Él y después de Él hasta su parucía. Pero morir de la forma que murió también pudo haber muerto otras personas. Pero solamente, recordemos, si el pecado, ¿no?, es la muerte fruto del pecado, quien piensa la muerte temporal y eterna es más que un hombre, es Dios. Y cuando Jesucristo resucita, está confirmándonos a nosotros que verdaderamente es Dios, porque ha vencido lo que para nosotros es la mayor consecuencia del pecado, la muerte eterna y la muerte temporal. Esto es increíble todo el horizonte que la fe abre a la persona, Padre, ¿no? O sea, ya se va comprendiendo más todo como armónicamente y evidentemente la solución. Permítame antes de ingresar, que tenemos que ingresar, una pregunta más. Quizá hablamos en el campo de la iglesia, de creyentes católicos. A veces se habla de un pecado colectivo, ¿no? Social. O sea, social, o sea, pero creo Joseph Ratzinger en su momento decía, ¿cuánto nos cuesta? Lo acaba de decir usted de otro modo, ¿cuánto nos cuesta yo propiamente, por ejemplo Hernán, decir yo, no todos, sino yo? Entonces, como que a veces lo dejamos incluso el pecado como, bueno, colectivo, pero no, y lo mismo puedo no tomarme la fe o la resurrección que usted decía, personal para mí. Y esto en cuanto también a lo que es el sacramento y la penitencia y esto. Sí. Mire, lo que pasa es que huimos mucho de nosotros mismos, ¿no? Huimos mucho de nosotros mismos porque nos cuesta ser valientes,
¿no? Cuando hablemos un poquito de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es una de las cosas que más Dios nos invita a no tener miedo, porque Él no nos va a maltratar. O sea, Él ha venido a llamar no a los justos que no existen, sino a los pecadores. He venido a llamar, a buscar a los enfermos, no a los sanos, porque no hay. Increíble. Así es. Prosigamos. Tenemos los Vamos. textos bíblicos, Padre, y hay Así uno es. principal que siempre conocemos, ¿no? Muy bien, el Salmo 50. Miren, queridos hermanos, yo les pido que vean su Biblia, Salmo 50 o el Salmo 51, depende a veces, digan la numeración de diferentes textos. El Salmo 50 es uno de los 7 salmos penitenciales, ¿no? Y es el principal salmo que rezamos en la liturgia de las horas todos los días viernes de la liturgia de las horas. Primer esquema, segundo, tercer y cuarto. Siempre es y el primer salmo. El Salmo 50 tiene su raíz en una experiencia humana y espiritual en la traición del rey David. El rey David cometió el primer pecado con Betsabé, el pecado de adulterio porque Betsabé estaba casada con Urías. Así es. La mujer le dice: estoy embarazada. Él llama a Urías de la guerra de la cual está luchando por él para embriagarlo y para que vaya a su casa a unirse con su esposa para que parezca que es el hijo de Urías. Y él, por más ebrio que estaba, se quedaba en la puerta porque él decía que no podía entrar a su casa porque todos los demás estaban en guerra y sus compañeros estaban en el campo. Así es. Lo regresa y manda una carta a uno de sus jefes diciendo que lo manden al sitio y lo están combatiendo más bravos y cuando salgan al ataque ellos, que lo dejen solo para que lo maten. Entonces, adulterio, asesinato, a traición. Y es ahí cuando el profeta lo enfrenta, Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde le dice, por favor para que vean, le hace toda una parábola de un señor que tenía muchas ovejas, pero hay una que se enamora y que es justo la única que quería ese pobre hombre y a esa la mata. Y el rey David dice que a esa persona que ha tomado del rebaño del otro se le castigue con una justicia increíble. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Has dado tu sentencia. Ese hombre eres tú. Tú tomaste la única esposa de Urías, lo mandaste a matar y encima te has quedado con ella y vienen todas las consecuencias, ¿no? Y es ahí donde él dice: he pecado, lo reconozco. Y ahí viene el salmo, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Por qué? Porque he pecado, ¿no? No le pone matices, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a ese extremo, Dios de verdad lo perdona, pero recuerden, nuestros actos tienen consecuencias. Es como un golpe en la cara a alguien, le va a dejar un golpe moreteado hasta un tiempo. La opción por el mal se recrudece. El daño que se ha podido hacer a otra persona, humana y espiritualmente, se engrandece. Entonces, nosotros queremos a veces tener una vida como si fuera los videogames, ¿no? Cuando ya no quiero perder, aprieto Start de nuevo. Pero no, la realidad no es así. Así es. No con botones como se arreglan. Entonces, estos salmos, el Salmo 50, los salmos penitenciales, nos ayudan a nosotros con la palabra de Dios a no tener miedo, que hay un Dios que perdona si reconocemos nuestra culpa, nuestro pecado, pero queremos cambiar. Los profetas también hablan mucho del pecado, porque el pueblo de Israel traicionaba a Dios, Sí. desobedecía a Dios. Es todo un drama. Cruzan el Mar Rojo, ven los milagros, se quejan que no tienen comida, se quejan todo esto, y Dios tercamente como un padre bueno sigue. Vienen las serpientes, le piden que por favor no pisen las serpientes. Moisés le da la serpiente para que miren la serpiente elevada, que en el fondo es la profecía de Cristo, que es el salvador de todos los pecados, ¿no? Entonces el profeta Ezequiel habla de lavar. Yo te lavaré, dice Dios, de todas tus inmundicias e idolatrías te he de purificar y te daré un corazón nuevo y derramaré sobre ti un espíritu nuevo. Arrancaré de ti
ese corazón de piedra y pondré en ti un corazón de carne. Es que, miren, si se dan cuenta, la gracia, la acción de Dios es primero. Nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer los méritos para que Dios actúe. Sí. No es así. Ya suscitar ese acto de mérito, en el fondo es Dios quien está suscitando tu arrepentimiento, pero no es el camino. El camino es volver justamente como hacían los profetas y el rey David. No he hecho bien, he hecho mal, he pecado, he optado yo por el mal. Habrá habido atenuantes, agravantes, me habrán dicho, mira, si no tomas la droga eres un tal, si no sales con tal chica o tal chico eres tal. Pueden haber muchas presiones, pero la opción de la libertad, esa no la violenta nadie, prácticamente, excepto cuando hay algo muy grave, una violación, algo que uno no quiere y no consiente, no lo digo física nomás, presiones externas, si están por matarte a ti o chantajearte, si tú no haces tal cosa, entonces tu familia muere. Ajá. Evidentemente es un acto imputable moralmente hablando, en el caso de la ley evidentemente es diferente, pero cuando uno dice de verdad sí fui infiel a mi esposo, cuando uno le pone nombre y apellido a las cosas y la acepta, Sí. el camino de encontrarse con Dios para el perdón es muy fácil. Es como como usted dice, nombrar las cosas por su nombre, aceptar la verdad, decir la verdad, le hace bien primero al mismo hombre Así es. en un proceso que todavía es un peregrinar, ¿verdad? Ujú. Le invito a una pequeña pausa que ya nos toca, muy interesante y creo que enriquecedor, como es todo esta sustancia, esta doctrina que tenemos en la fe. Y especialmente porque ahora el sacramento de la penitencia, la reconciliación, se ha querido reducir o desvirtuar, ¿no? Entonces, le agradezco que toque este tema, le invito a una pausa Perfecto. para continuar desarrollando este tema. Con todo gusto. Muy bien. A los amigos oyentes y televidentes les invitamos a una brevísima pausa. El padre Alberto Ríos nos acompaña y enseguida continuamos con más. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos en este espacio de Hacer el Encuentro con Dios que el equipo de NC Arequipa semana a semana prepara para ustedes y se une a toda la programación. Quienes quizá recién nos escuchan o nos ven, les recuerdo que estamos contando con la participación del padre Alberto Ríos, que es miembro del Sodalicio Vía Cristiana aquí en Arequipa y asesor espiritual del Movimiento Vía Cristiana también en Arequipa y es vicario episcopal de nuestro arzobispo Monseñor Javier del Río aquí en Arequipa. Padre, muchas gracias. Usted ha querido compartir con nosotros un material que había preparado sobre la confesión y creo de mucho provecho. Ojalá. Queríamos dar un paso más sobre qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de la confesión, unas preguntas más que yo le haré. ¿Por qué no continuamos, Padre? Muy bien. Hemos en la primera parte hablado un poco sobre cómo Dios perdona en el Antiguo Testamento. Ahora, con el Nuevo Testamento, ¿con quién se abre esa realidad? Con el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Perdóneme, Padre, pero en el Antiguo Testamento, antes de pasar al Nuevo, ¿cómo un israelita, justo, digamos, piadoso, sabía que estaba perdonado? ¿Bastaba, como usted no hizo, como lo que hizo David, reconocer su pecado? ¿Había algún ritual más o algún sacerdote del Antiguo Testamento? Tenemos que hablar bastante largo porque ellos tenían algunas fiestas también, por ejemplo, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la purificación que hasta ahora celebran en el pueblo de Israel, donde era el día de la expiación de todos los pecados, ¿no? Muy bien, pero recordemos que esa expiación de todos los pecados estaba en función a la venida del Mesías. Ajá. Ah, claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿y quién es el Mesías? Jesucristo. Por eso es el punto, el Antiguo Testamento es preparación, anticipo de lo que es el Nuevo Testamento en Jesucristo. No se puede leer el Antiguo Testamento solo con esa situación de perdón, sino que va en la línea del perdón de Dios en función del Mesías que iba a pagar justamente por todos los pecados. O sea, por ejemplo, una persona que había vivido de manera justa
y había muerto, no participaba del cielo. Estaba en el Sheol, es decir, el lugar de la espera de los justos que habían muerto por la venida del Mesías. Entonces también nos da una... Y eso lo comprendían el pueblo de Israel. Una cosa era el Sheol, otra era la Gehenna. La Gehenna era los condenados, de aquellos que habían vivido en contra de su conciencia, en contra de Dios, sean las diferentes culturas y tiempos. Ahorita habla del pueblo de Israel. Pero en el Sheol estaban todos los justos que habían muerto, pero que todavía no podían vivir la plenitud. ¿Por qué? Porque no había sido el encuentro con el Mesías que iba a pagar por los pecados. Entonces todo está en función, en el fondo, a Cristo el Mesías. Correcto. Perdone, y ahora sí para continuar, recuerdo alguna imagen, nuestro Papa Francisco ahora, Juan Pablo II, no sé si nuestro querido Benedicto XVI, pero este muro de las lamentaciones conocidísimo allí en Tierra Santa, ¿tiene algo que ver con este ritual, este perdonarse del pueblo judío? Ya, mire, lo que pasa es que para el pueblo de Israel, el templo era el lugar de la presencia de Dios, donde estaba la Sancta Sanctorum, el lugar más santo, estaban las tablas, etc. Y bueno, con las persecuciones, con las destrucciones al final, y con la caída y destrucción del templo y del muro de Jerusalén, con el ataque de los romanos en el año 70 por su propia rebelión, y después, si no me equivoco, hay una nueva destrucción 70 años después, en el año 140. Lo único que quedó del templo era el muro externo que bordeaba el templo de Israel. Y bueno, si uno conoce un poquito más de la religión judía, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque en esa explanada hay 2 mezquitas. Ah, sí. Entonces, recuerden también que en el año 70 Tito mandó a matar a todos los sacerdotes y descendencia de la casta sacerdotal del pueblo de Israel que no podrían hacer los sacrificios. Por lo tanto, es como si hubiesen matado todos los sacerdotes del mundo. Ajá. Entonces, no se puede celebrar sacramentos, ni la misa, ni la Eucaristía. Entonces, tendrías el Santísimo hasta un mes y después comienza a descomponerse. Claro. Entonces, el pueblo de Israel, con la destrucción del templo, no solamente se destruyó el templo, sino que se persiguió hasta la muerte niños, hombres y todo, que eran descendientes de los sumos sacerdotes. Por lo tanto, la religión judía se quedó en la expresión de la sinagoga. Entonces, una forma de rezar y de pedir que pueda reconstruirse el templo, que en el fondo es Dios, es cuando se acercan a esa oración de lamento. Mire. Pero si nos ponemos un poco objetivos, ahora la gracia de Dios siempre puede obrar y Dios también quiere que todas las religiones sean camino para Él en función del Mesías que es su Hijo. No sé si tan fácilmente se van a ir 2 mezquitas de allí. Además que ha sido tocado por paganos. Construir un templo santo donde estado paganos, donde ya no hay descendencia de sumos sacerdotes. Entonces, si uno lo ve, discúlpenme, de repente desde nuestro lado, desde un lado no judío, o sea, no sé cómo va a ser eso, ¿no? Un poco difícil. Por eso los hermanos judíos rezan en la sinagoga, pero propiamente el culto del sacrificio con la destrucción del templo se acabó. Caramba. Y esto sería para todo un tema. Muy interesante, padre. Y ahí sí llaman a otro, por favor, que explique mejor. Pero muy interesante para entender por qué, como decía Juan Pablo II, nuestros hermanos en la fe, y sobre esto viene el mismo sacramento ahora de la reconciliación. Pues vamos al Nuevo Testamento. Perfecto. ¿Qué textos tenemos, padre? Uy, hermanos, ahí sí, por favor, nuevamente su Biblia, van a agarrar en un papelito y van a escribir, porque cuando tengamos la siguiente sesión, Excelente. allí todas las citas bíblicas van a encajar a lo que vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Un primer detalle es el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva, ¿no? Y a veces no sabemos qué significa Jesús. Dios salva. ¿Dios salva de qué? Del pecado. Y así también se lo dijo Jesús en sueños a José. Mateo 1, del 18 al 25. Y tú le pondrás por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Y cuando en la anunciación de encarnación en la Virgen, que creo que es Lucas capítulo 1, 28 en adelante o 35 en adelante, disculpen, también le habla de Jesús.
¿no? Entonces, el nombre Jesús, la identidad, el nombre habla de su identidad. Y su identidad y misión, que está vinculada con la cruz y su resurrección. Segundo detalle, vamos ya a la vida pública del Señor. Marcos 2, capítulo del 1 al 11, cuando cura al paralítico. Los amigos lo bajan del techo, unos amigos que ya quisiéramos todos tener, ¿no? Sí. Que abre hueco arriba, su amigo tiene que estar delante de Jesús. Ese es un apostolado. Qué bello. No importa el resto, la casa está llena, a él lo ponemos delante de Jesús. Y eso hicieron. Y bueno, más allá, todos están entendiendo que hay que quitarle la parálisis. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados están perdonados. Uno podría decir, Jesús, no perdón de pecados, que camine. Sí. Pero Jesús es Dios, pues. Entonces, como Él conoce la raíz más profunda de todas nuestras heridas, los teólogos muchos afirman que Él ve que la razón de esa parálisis tiene un fundamento espiritual, que son sus pecados. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué le diría a Jesús, en vez de camina tus pecados? Porque está yendo al fondo. Y le dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y por dentro otros dicen, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y Jesús, leyendo los corazones, dirá, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces Jesús expresa en un milagro increíble, que es darle la curación física a un paralítico, está explicando que hay un milagro más de fondo y espiritual invisible. Primer detalle. Segundo detalle, que ha sido un evangelio que hemos leído hace poco en la misa, la mujer pecadora perdonada. Con Simón en casa, dice Simón, la mujer llora, la mujer le limpia con los pelos, con los cabellos sus pies, etc. Lo llena de besos. Simón dice, si él fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. Y Jesús le va a explicitar que es más que un profeta. Le comienza a decir, a quien perdonó más es porque amó más. No para repetir el texto. Y le dice, tus muchos pecados perdonados han sido perdonados porque mostraste mucho amor. Y le dice, tus pecados están perdonados. Jesús ve que lo que ella le está pidiendo a él es el perdón de sus pecados. Por eso cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, uno puede decir, ¿qué cosa? Esa mujer de alguna manera sabe que Jesús tiene ese poder de perdonarle, de hacerle una mujer digna, que ya no quiere entregar, destruir más esposos, jóvenes, maridos, ¿no? De haber hecho todo lo que ha hecho, quiere cambiar, quiere purificar el mal de las consecuencias, porque esa mujer, como fue prostituta, le ha hecho mucho daño a mucha gente. Ha destruido la pureza seguramente de mucha gente y se ha tratado indignamente. Y nosotros sabemos que de las cosas más duras que un hombre o una mujer puede hacer es la prostitución. Se vende por lo que no vale. Y cómo Jesús la pone, después será ella una análoga a María Magdalena, Santa María Magdalena, porque esta mujer debe haber hecho un cambio de vida de tal forma, por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Así es. Otro texto muy bonito, por ejemplo, cuando Jesús está a punto de morir, Lucas capítulo 23, el mal ladrón, en verdad eran más que ladrones, por robar no te metían a la cruz tampoco. Ciertamente, tienes ¿no? razón, así es. Eran asesinos, ¿no? Eran asesinos. Entonces le dice, le reclaman lo que hacían todos, tú si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros, tú primero, el egoísmo. Jesús silente. Y viene el diálogo del otro. Le dice, ¿por qué tú, si está en la misma condena, le dices eso? Lo nuestro es justo. En cambio, él nada ha hecho. Y le dice,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿No? Este hombre reconoce, uno, que Jesús es inocente y dos, que es Dios. ¿Ya? En la cruz, en su sufrimiento, en su mal, en tu enfermedad, en tu parálisis, en lo que te ha podido pasar, de repente Dios tiene caminos, hermano, no sé cómo, ni no sé cómo, hermana, para que te puedas encontrar de repente ahí, porque pues viene la eternidad. Pero eso solamente lo podemos creer si verdaderamente sabemos que hay un Dios que es providente. Y le dice Jesús, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro yo. Nuevamente, Jesús, Dios, no le dice nada al otro. Así es. Jesús no le dice, te condeno. No, no, no. Dios ya dijo bastante. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo canonizado, un asesino. Y tú, hermano, hermana, todavía crees que para ti no hay alternativa. Te estás muy equivocado, muy equivocada. Vamos acabando el segundo bloque y se nos queda muy corto, pero creo provechoso para todos. Esta es otra palabra, término o realidad que a veces no gusta mucho, padre Alberto. ¿Quién está detrás de este? Obviamente está la opción personal, como usted ha dicho, esa libertad que tenemos, el libre albedrío, pero también quién como que está detrás de para qué pequemos, para no reconocer. Increíble, me quedé pensando en que cuánto bien viene de que uno reconozca las cosas que ha hecho mal. Mire, es como una mamá cuando un papá va educando a su hijo, le enseña la verdad. ¿Rompió algo? ¿Quién rompió? Ya, yo, ¿por qué? ¿No? Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque a la persona le ayuda a tener conciencia de sus actos. Ya. Y cuando alguien ha hecho mal, ok, mira, has roto el florero, no vas a volver a jugar fútbol en la sala para romper florero, ¿no? Y esta vez, como te gusta tanto el fútbol, vamos a quitarte un rato la bola para que entiendas. Todo tiene consecuencias. Al chico le va a ayudar, ¿no? Muy bien. Desde este ejemplo y volviendo a lo que usted dice, es importante la consideración siguiente, ¿no? Que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo a ser quien somos, ni a nuestra historia, ni a nuestro pasado, ni a nuestro presente, porque hay alguien que sí nos puede ayudar a que la vida sea diferente. El problema es que nos hemos acostumbrado a no considerar a Dios en nuestra vida. Y Dios de verdad existencialmente tiene que ser más nuestra vida, ¿no? No sé si he respondido. Yo le dejaría aquí la pregunta acerca también de este ángel caído. Ya, perdóneme. ¿No? Pero le suplicaría que lo hagamos después de la pausa. Ya, perdóneme, ya. Pero para que lo preparemos bien también. Ya, está bien. Y que la producción nos invita. Lo invito a una pausa, padre Alberto Ríos. Yo también, como ustedes, amigos oyentes, seguro se ha quedado atento a lo que el padre nos va a decir. Y ya en el último bloque se ha hecho rapidísimo toda esta secuencia, pero ya nos ha prometido el Padre que Dios mediante, en otra ocasión vamos a continuar sobre esta temática y más sobre este sacramento importantísimo de la reconciliación. Brevísima pausa, última ya en Hacia el Encuentro con Dios y volvemos. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Está con nosotros el Padre Alberto Ríos, quienes quizá recién nos sintonizan. No se preocupen, este espacio se suele repetir en la programación, dependiendo del lugar donde nos escuchen, nos ve en distintos horarios. El Padre Alberto Ríos es miembro del Sodalicio Vía Cristiana, asesor espiritual del Movimiento Vía Cristiana aquí en Arequipa y vicario episcopal de nuestro arzobispo aquí en Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba. Gracias, Padre. Usted ha preparado material sobre este sacramento. Todavía tenemos más, gracias a Dios, para más programas. Y habíamos dejado antes de la pregunta un poco todos en suspenso sobre otra realidad que a veces resulta incómoda. ¿Quién está detrás de todo esto? Muy bien. El que está detrás de todo esto es el que ha estado detrás de la historia de la humanidad siempre.
y lo estuvo detrás de Adán y Eva. El demonio ante todo. Miren, el mayor enemigo del hombre es el pecado. Su instigador directo o indirecto, el demonio. Junto con ello, en parte, primero el demonio. Segundo, la tendencia al mal que tenemos por la naturaleza herida por el pecado original, que si bien el bautismo ha borrado el pecado original, por desgracia la tendencia al mal o la concupiscencia, que es lo que también decimos, va a existir hasta 5 minutos después de muerto. Va a seguir. Entonces, demonio, hombre viejo y el mundo. ¿En qué sentido el mundo? No en cuanto a la obra creadora de Dios, tampoco en cuanto al mundo, en cuanto a la obra redimida por Cristo. Se refiere al mundo en cuanto a opción por el mal, la anticultura, los antivalores, lo que se nos va repitiendo y martillando en la cabeza, en la televisión y en todos los medios. Demonio, hombre viejo o carne, como a veces se le dice, pero es más amplio que carne, y mundo. El enemigo es el pecado, estos son como sus 3 actores. Siempre está detrás uno de estos 3. Me queda varias preguntas, pero una de Pero ellas... el pecado es lo esencial. El pecado. Ajá. Ajá. Y es una realidad que existe. La iglesia no se la saca del mango ni los sacerdotes. Nadie, ni la Biblia lo dice, sí lo explicita. Repetimos, creo que esto conviene aclarar, no basta, usted lo decía también de modo muy claro y muy directo, no basta recurrir o tenerlo, ¿cómo lo digo bien? Reducirlo a un ámbito natural. Esto tiene algo sobrenatural o preternatural, no sé cómo decirlo, y hace falta la asistencia espiritual y divina, ¿correcto? Por supuesto, miren, cuando Dios creó al hombre, lo creó sano y bueno y muy bueno, con los dones preternaturales, como usted bien ha dicho. El problema es con la caída del pecado original, se pierden esos dones preternaturales, se pierde la gracia santificante, se pierde la comunión con Dios que es en el fondo, y la tendencia al mal que no existía, existe. La inteligencia no busca la verdad plena, auténtica, sino mi verdad. La voluntad ya no busca el bien auténtico, sino el bien para mí. La libertad ya no busca lo que auténticamente le presentaba la inteligencia y la voluntad, sino la opción por el mal se cree que es una libertad y es mentira. La libertad es siempre por la opción entre el bien y lo excelente, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Nunca una opción por el mal es un acto libre, porque siempre el mal trae esclavitud. Pensemos en la droga, ¿no? Pensemos en el desorden del sexo, pensemos en una persona que no reza, se va postrando a otros ídolos y al final su vida se da cuenta que no tiene un fundamento superior. No, a mí me da pena cuando veo gente triste, a veces en la playa, mira. Yo digo, ¿cuál es el sentido de su vida? ¿No? Viernes, sábado, domingo, fiesta, pum. Y así van 15 años. Que no se dan cuenta que están engañándose. Entonces, viendo a los textos, no sé si... Adelante, ¿no? sí, correcto. Hay 2 textos que son fundamentales en cuanto al sacramento de la reconciliación, que ya los veremos más adelante, pero voy a tocar uno rapidito y el otro un poquito más, etc. Uno es el poder de atar y desatar en San Mateo. Se lo dice Jesús a Pedro en Mateo 16, versículo 18, donde dice, todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso tiene varias interpretaciones, pero especialmente la primera, que es la que nos conviene, es que el atar era una expresión judía como para hacer un contrato y se desataba para disolver el contrato. En este caso se está diciendo que hay también una opción por el mal que uno se ha atado. Entonces necesitas que otro te desate. Y ese solamente se llama el poder de las llaves, a quien Dios le ha dado, el Papa. La misma idea, pero a los discípulos se las transmite Jesucristo, Mateo 18, 18, ¿no? Que también le dice, ustedes, ¿no?, podrán atar y desatar en comunión con Pedro, se entiende. Por eso Pedro, apóstoles. Muy bien. El poder de atar y desatar se refiere también a ligaciones jurídicas, ligaciones legales, pero también a la ligación del pecado. Es más, estas citas que he mencionado en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 18, era el fundamento
del sacramento de la reconciliación hasta alrededor del siglo XI. Ah, mire. Más se asentó la teología, eso lo veremos en 2 temas más adelante, y luego viene la otra cita bíblica que es la más importante, que a partir del siglo XII se comienza a profundizar y especialmente el Concilio de Trento la define. Juan 20, 21 al 23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Creo que el contexto de la cita es muy importante. Primero, es el día de la resurrección. 2, es alrededor del 6, 7 de la tarde, el día domingo. Están todos los apóstoles ahí reunidos, con las puertas, dice su texto seguro en la Biblia, dice cerradas. Si uno va al griego, dice trancadas. O sea, por miedo a los judíos, ¿por qué? Por varios motivos. El primero, porque decían que se habían robado el cuerpo de Jesús, y eso era algo profano, ¿no? Segundo, porque ellos mismos no sabían qué estaba pasando. Y aparte porque con los romanos también se estaban ganando un problema, porque eran los soldados que estaban cuidando, y también era algo profano en la cultura romana profanar los sepulcros. Entonces los pobres hombres estaban totalmente asustados, ¿no? ¿En un problemón? En un problemón, así es, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a entrar Jesús? Abran que soy Jesús. No le va a abrir la puerta nunca. Jesús ya ha resucitado, ha pasado, ha salido a una nueva dimensión. Su cuerpo es glorificado. Él ya no va a venir más. Es el primogénito entre los muertos y el primogénito de los resucitados. Y se pone delante de ellos y le dice, la paz con vosotros. De la expectación que tienen, vuelve a decir, la paz con vosotros. Y en unos versículos más adelante, la cita que digo. Entonces, miren, los hermanos separados protestantes o las llamadas sectas, que son grupos para cristianos, no creen en el sacramento de la confesión. Y yo creo porque en parte no creen en la Biblia. ¿Ah, sí? Sí, Qué curioso. porque la Biblia lo dice. Dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Cómo va a saber el apóstol y el sacerdote si le va a perdonar o le va a retener los pecados si no lo escucha? No los conoce. Y no solamente si no los conoce, porque la persona es como, imagínense, uno está mal del estómago, ¿no? Comió algo que le está dando vueltas, toma pastilla, no quiere arrojar. O arroja un poquito. Sigues con tu mal. Tienes que arrojar todo. Tienes que sacar toda la materia. Es como si uno lo operan y le dice, mire, sabe que tiene un cáncer este tumor. Ah, entonces sáqueme la mitad nomás. No, pues. No, se estaría ilógico, ¿no? Queremos curar los 2 ojos, no, solamente uno. No, hay que sacar la podredumbre, hay que sacar lo que nos esclaviza, hay que sacar lo que nos duele. Una confesión sincera es un acto de libertad. Entonces, el sacerdote tiene que hacer un acto de discernimiento. En la confesión es médico, ¿no? Y de alguna manera, juez misericordioso, porque tiene que discernir, 1, la sinceridad, y 2, el propósito de verdad cambiar. Y si tiene que curar porque ha afectado a otros, hacerlo. Usted que es periodista y varios que están acá, es muy difícil. Imagínense si uno ha difamado públicamente y el verdadero periodista o alguien quiere cambiar, tiene que ser muy humilde porque los mismos medios que usó para decir algo que estaba mal, tiene que retractarle en la misma forma, en la misma hora, en el mismo canal, en el mismo periódico, y yo no encuentro muchos. Ni usted ni nosotros. Y es que es verdad, pero yo quería hablar de perdonar y retener. ¿Cómo puede administrarse un sacramento? Solamente Jesús, que conocía pues la cardiognosis, conocía el corazón del otro. Sí. Nosotros no. Puede ponerse un confesionario que no sepa nadie, puedes hablar como Darth Vader si quieres, ¿ya? Puedes ponerte tu máscara o lo que quieras. La libertad está, puedes ir a cualquier sacerdote a confesarte que tenga las licencias debidas, ¿no? No es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos miedo de nosotros mismos. Y cuando dicen, ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote que de repente es más pecador que yo? Yo sí soy pecador. Yo me confieso normalmente cada semana, cada 10 días, y no me pongo ante el espejo, ¿no?
voy a otro sacerdote, ¿no? Y me confieso ante otro sacerdote. En mi caso, yo prefiero confesarme con alguien que me conoce. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es la persona que más me va a poder ayudar. Y si de repente uno puede decir, padre, qué vergüenza, de repente hasta ese mismo medio para no caer en algún pecado grave, la misma vergüenza me puede ayudar a que no caiga. Claro. Esto ayuda, o sea, no, esto como cuestiones de ese respeto que hay, pero que además nos infunde una gracia tremenda, o sea, nos sirve ese compañero, el sacerdote que nos conozca y tal. Esto es como, pues, que me dé vergüenza el decirle el mismo pecado otra vez, pues me trataré de frenar, pero de todos modos tampoco va a salir con un palo a decirme por qué lo he hecho otra vez. El Papa Francisco y en general los sacerdotes siempre nos anima. ¿Se da el caso, padre, de que alguna vez no nos puedan absolver en la confesión? Sí, como dice el mismo texto bíblico, para los hermanos católicos y para los no católicos, lean bien el texto, retener no es solamente el acto de no perdonar, sino el sacerdote le tiene que decir a la persona por qué no puede administrarle la absolución. Y no es porque uno no quiera, porque uno no es Dios. No puede porque el otro no quiere. Y no quiere salir de su mal, o de repente no es sincero en todo, o de repente no quiere purificar o subsanar el mal hecho. Padre, he acusado a una persona de haber robado y lo van a llevar a la cárcel. Estoy arrepentido. Muy bien, hijo. ¿Estás arrepentido? Muy bien. Entonces tú tienes que ir a declarar en el juicio que esa persona es inocente y que estaría yendo a la cárcel un inocente. No, padre, no estoy dispuesto a eso. O sea, ¿cómo le puede uno dar la absolución si él no quiere? Porque está haciendo una injusticia mayor. ¿Qué perdón verdadero puede haber si no hay un cambio de vida y sacar a un pobre hombre inocente de una culpa que no tiene? Es increíble porque toda la repercusión espiritual que tiene para la vida eterna, para mí una confesión, pero también tiene una muy buena repercusión social. El ejemplo que usted ha hecho y muchos otros, desde este foro interno en la confesión, ayudaría mucho más que terapias y visitas a especialistas que no están mal, pero que ciertamente con esta auténtica querer reparar y decir la verdad. O sea, realmente necesitamos más confesionarios y menos consultorios. Sí, mire, yo creo que cada campo tiene su campo, pero vamos al punto. El confesionario es el punto donde me encuentro más cerca conmigo mismo y con Dios para ser redimido. Que implica humildad en la verdad y propósito de enmienda. Y curar si ha habido consecuencias. Es lo lógico, ¿no? Si una persona, lo que pasa es que como se ha caído la consecuencia, si hay cada vez más ausencia de la presencia de Dios en la vida, tiene como consecuencia, dice un papa, cada vez más es la ausencia de la conciencia del pecado. El drama del siglo pasado, decía un papa, es el drama de la poca conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque hay un drama de la poca conciencia de la existencia y de la relación con Dios. Entonces se sigue. Si no hay relación con Dios, tampoco hay pecado. Como decía Fyodor Dostoyevsky, creo en Los hermanos Karamazov, decía, si Dios no hay, todo está permitido. Y lo vemos, ¿no? Las leyes en los países más del primer mundo se suponen muy inteligentes. Todo es al revés. Ahora, por ejemplo, en un país en Europa, han hablado de que está prohibido prácticamente la ley civil que se pueda tener actos con animales, ¿no? Yo digo, oiga, la sensatez, leamos la Escritura. La Escritura no es solamente un libro parametrado como la gente dice, no, es la carta que Dios ha escrito a los hombres para expresarnos que nos ama y que quiere darnos una guía para que nos salvemos. Es como imagínense amigos, que te dan una carretera, nos vamos, para los que no conocen aquí, ¿no? En Arequipa, nos vamos de aquí a Chivay.
Aquí en Chivay hay una cantidad de curvas y cosas que si no manejas con prudencia y si hay neblina, te puedes estrellar. Dice, curva 20 metros, baje la velocidad, doble para acá. Ya. ¿Por qué ponen todos esos avisos? ¿Para molestarnos? Es para advertirnos. Si uno sigue los avisos, difícilmente se va a chocar. Si uno lee la Biblia, difícilmente se va a chocar. Y es a veces, no, es el mejor como retrato y radiografía de lo que es el hombre. En David, al inicio usted lo ha dicho, de cómo pues todo eso como quiso encubrir, pero se manifestó. Tenemos que terminar, Padre, quizá la despedida final o alguna palabra breve para terminar y continuamos en otra próxima ocasión. Sí, mire, solamente, queridos amigos, que te preguntes, ¿no? En el fondo, cristiano católico que nos estás escuchando, ¿hace cuánto tiempo no te confiesas? Mira, puede haber muchas dificultades, el sacerdote no está aquí, es cierto, no está allá, pero imagínate que te rompas un brazo, no creo que no vayas al hospital 2 años. No tengas miedo, haz tu examen de conciencia así. ¿Qué ha ocurrido? No digas primero si está bien o está mal, primero la verdad nuevamente. Y luego, no estuvo bien. Y vamos al médico. No te estrelles por ahí. Al médico Jesús que te espera en la confesión para que seas una mujer nueva como la mujer pecadora, que nadie ni Jesús le tiró piedras, ni después del obeso salió con su fe curada, ni como el pasaje del hijo pródigo, que fue el padre que salió corriendo a abrazarlo. ¿Tú quieres eso? Te espera el confesionario. Muy bien, yo lo quiero y seguro los amigos oyentes y televidentes también. Gracias, Padre Alberto Ríos. Le esperamos una próxima ocasión. A los amigos oyentes y televidentes también. Y les suplicamos la bendición para los oyentes y televidentes. Con todo gusto. Señor, bendice a estos hijos tuyos y ayúdanos a ser agradecidos en este año de la misericordia, con el sacramento de la misericordia. Tantos lugares para recibir la gracia y el perdón. Los confesionarios deberían ser los lugares más llenos de personas que experimentan tu misericordia. Bendice, Señor, a los sacerdotes confesores que con tanto cariño despliegan tu perdón y están allí para perdonarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Alberto. Gracias, amigos oyentes y televidentes. Gracias al equipo técnico, Oscar Maima, Jorge Linares, José Lobón, quien les acompañó aquí en la entrevista, Hernán Villavicencio. Hasta la próxima semana. Dios mediante la mano de María